¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enclave Majorera, un día más, hoy de miércoles. Empezamos el día con ese anuncio de que Fuerteventura pues va a pasar a formar parte de esa superficie de kilómetros cuadrados donde se van a ir colocados o se van a ir enclavados parques de energía eólica offshore, parques de energía eólica marina. Lo vemos. Ayer martes se aprobaba en Consejo de Ministros el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, un plan que define 6 zonas de alto potencial para la energía eólica marina en Canarias con una superficie total de 561 kilómetros cuadrados. Dentro de estos espacios previstos se encuentra Fuerteventura. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, la Maxorata cuenta con la mayor superficie marina apta para albergar este tipo de parques eólicos offshore, un total de 208 kilómetros cuadrados. Se trataría de la FV1, que alberga algo más de 192 kilómetros al este de la costa de Tuineje y Antigua, y la FV2, con 16 kilómetros cuadrados al este del litoral de Puerto del Rosario. Los límites de las zonas eólicas con menor distancia con la costa se producen en Lanzarote, con apenas poco más de 1,5 kilómetros. En Fuerteventura, por su parte, se situarán a unos 5,5 kilómetros de su litoral. Que se producía en el día de ayer, se aprobaba ese plan en Consejo de Ministros y bueno, pues que pone a Fuerteventura al frente de la energía eólica marina. Lo vamos a analizar hoy en esta mesa. Antes que nada, Javier Tendero, profesor. Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien, de miércoles y contento. Y yo que me alegro, como se suele decir. ¿Qué tal, Javier? Perdón, Joséchu, ¿cómo estás? Muy bien. Casi te cambió de nombre. Bueno, tampoco estaría mal. Bueno, Javier, José... Puede ser una tendencia, ¿no? En fin, oye, podría ser 15 días, roles, ¿no? Cada 15 días cambiamos de nombre y ya valoramos si nos gusta uno nuevo, ¿no? Podría ser. Pero en fin, bien, tranquilo, contento, como decía Javier, y efectivamente viendo que las predicciones meteorológicas de los servicios de Noticias Fuerteventura se cumplen, tiempo anticiclónico, y ya les digo que las temperaturas irán un poquito en aumento y todo muy bien, mucho más agradable. Muy bien, su meteorólogo de confianza, como siempre, en Fuerteventura Televisión. Total. Pues nada, Joséchu, empiezo contigo, preguntándote un poco por esta noticia de la superficie de energía eólica marina que se va a destinar en Canarias y en concreto aquí en Fuerteventura, que es la isla que ocupa más territorio, ¿no? Bueno, no puede ser de otra forma, ¿no? Fuerteventura es la isla con más cantidad de costa que hay en el archipiélago y básicamente, pues bueno, incluso la más ventosa, ¿no? En algunos aspectos. Es verdad que las islas tienen bastante viento en según qué zonas, y Gran Canaria es una zona que también tiene bastante viento, Tenerife también, Lanzarote y Fuerteventura pues son islas donde hay... el anuncio del Ministerio de ayer plantea 1 millón de kilómetros cuadrados en toda la costa del Estado español, en las zonas que se han planteado para la eólica offshore. A mí me resulta curioso, hoy hay muchas protestas, ¿no? de los marineros y los pescadores de lo que es la Costa de la Muerte de Galicia, en fin, se plantean problemas con determinados tipos de pesca, la anchoa y demás. Sí hay, las instalaciones en Galicia son bastante alejadas de la costa, se habla de incluso 15 kilómetros, no se verían desde la costa. En Fuerteventura, en La Mancha, está entre 7 y 25 kilómetros, ya se vería qué es lo que plantean las compañías energéticas, porque todo esto hay que después desalojar, ¿no? La cantidad de energía producida, esto lleva cableado marino y demás, y en fin, Lanzarote sí es verdad que es un poco más preocupante en el sentido de que están más cerca. Menos de 2 kilómetros, ¿no? Sí, hay una zona a 1,8 kilómetros, es verdad que se vería mucho desde la costa y es en la parte este de la isla. En toda Canarias es siempre en la parte este de las islas y puede ser que se vieran desde tierra. Esto puede... hay quien habla, ¿no?, de que el turismo puede molestarse por esa visión de unas plantas generadoras eólicas en alta mar que se vean desde tierra. Yo entiendo que son los tiempos que nos toca vivir y es lo que ha entendido el Ministerio. El Ministerio ha planteado, no solamente con la eólica offshore, sino con la eólica en tierra, intentar limitar la cantidad de permisos que hay que pedir, y ahora habrá que darle forma desde las autonomías y desde los cabildos, ¿no? El Cabildo de Fuerteventura está pendiente de un plan para las renovables en Fuerteventura, un plan territorial, veremos cuándo sale. Está muy parado este negocio o esta manera de comprender nueva la energía en la isla de Fuerteventura. Se están planteando proyectos muy grandes en Gran Canaria, en Tenerife, incluso en Lanzarote, y es inevitable.
Es inevitable porque es el futuro, y el futuro pasa porque no sigamos consumiendo energías fósiles, porque no sé si después querrás hablar un poco de lo que ha ocurrido en cuanto a los informes del calentamiento global y cómo Canarias va a verse afectada de aquí a fin de siglo. Sí. Y esto no es una cuestión de que a nosotros nos moleste, porque en realidad son parámetros nuevos, ¿no? Hay que ordenar, seguro, que hay que hacerlo lo mejor posible también, pero hay que mirar este tipo de energías con otros ojos. Hay que hacerlo seguro, ¿no? Claro, hay que verlo con otros ojos, porque si no vamos a estar consumiendo energía fósil mucho más tiempo y el planeta pues no lo soporta, y las consecuencias las estamos viendo ya en el archipiélago. Después plantearemos un par de historias más, porque no es solamente que haya más grados de temperatura, temperaturas del mar, etcétera, que condicionan la vida de los pueblos, ¿no? Luego lo seguiremos analizando. Javier, opiniones sobre este nuevo proyecto. Bueno, yo es que llevo diciéndolo desde hace tiempo, ¿no? Esto ya no es el futuro, como dice José, esto es el presente. El otro día lo comentaba, que en diciembre me parece que Canarias aprobó descarbonizar totalmente las islas en 2040, 10 años antes que en el resto de Europa. Es decir, en 2040 en Canarias no va a haber coches de combustión, no va a haber energías de... No va a fabricarse coches de combustión. No. Eso es a nivel europeo en 2035. No, pero tú no puedes obligarle a un tipo que compra en el 2030 un coche diésel a quitarlo en el 2040. Está firmado por Canarias, ¿eh? En Canarias en 2040 se descarboniza totalmente las islas, totalmente. 2040, que es la previsión que había en 2050 para Europa entera. Yo creo que tienes un problema de concepto ahí. Se descarboniza en cuanto a la generación de la energía que consumimos en casa. No puedes descarbonizar. No le puedes a un señor que compra en el 2040 un coche diésel dejarlos en el 2040 en el 2050 sin su coche, porque son 10 años. De hecho, pero vamos, en fin, habrá que buscar... O sea, el asunto es que... entiendo que tienes la información delante, ¿no? Sí, que es verdad que el Parlamento aprobó la ley de cambio climático, que las renovables aporten el 90% de la energía en 18 años frente al 20% actual, pero todo el tema del cambio de energías fósiles como tenemos ahora a energías limpias, yo tengo claro que Canarias es el lugar perfecto para que se vayan probando antes que en el resto del continente. Seguro, estoy seguro, porque además con el tema de la reserva de la biosfera, además estamos casi que obligados a eso. Ahora bien, tenemos ese conflicto de, por un lado, el tema de los paisajes, la protección paisajística y tal, y por otro es que no nos queda otra que recurrir a ese tipo de energía si queremos sobrevivir. Habrá que ponderar esas cuestiones, ¿no? Claro. Hablamos ayer justo de los derechos, de la información, intimidad, cosas que hay que ponderar. Entiendo que esto también, ¿no? Pero siempre se han ponderado. El tema paisajístico, cuando se empezó a echar asfalto en esta isla, si hubiera un concepto como el que hay ahora, porque antes se consideraba el asfalto progreso, y lo que son las torretas de alta tensión, por ejemplo, que eso sí sería un debate interesante en Fuerteventura, que se ha producido. Hay que soterrar todo el cableado eléctrico en la isla, por supuesto. No se soterra, bueno, los intereses de las grandes energéticas son otros, ¿no? Pero si realmente, ¿qué molesta? A mí me molestan las torres de alta tensión, no me molestan los molinos, porque los molinos sé que están fomentando este uso que dice Javier de energías limpias y alternativas, en las que Fuerteventura es, digamos, potencia económica mundial, porque si aquí fuéramos todos a energías alternativas, efectivamente no habría que usar ningún... O sea, y luego hay otro aspecto de las energías alternativas que no se contempla, porque efectivamente son las grandes compañías energéticas las que hacen las inversiones, financiadas por fondos europeos generalmente, cuando todo esto podría hacerse de otra forma, que es socializar en una isla como Fuerteventura lo que significa crear las energías alternativas. Si el Cabildo tuviera un fondo, llámelo, no sé, anual de 20 o 30 o 40 millones de euros para implementar este tipo de energías y que fueran del pueblo de Fuerteventura, nosotros podríamos ser, en fin, un destino limpio, y además podríamos tener la energía más barata del mundo, pero no se produce, porque esto vivimos en un mundo liberal y capitalista en el que parece que quien tiene que implementar estas energías tienen que ser las grandes compañías. Y yo creo que ahí hay un error de concepto, ¿no? Porque sí es verdad que en un continente a lo mejor no es viable, pero en una isla... ¿Estás de acuerdo, Javier, con eso? Sí, aquí podríamos ser totalmente autosuficientes con el tema energético. O sea, entre el viento y el sol, que tenemos prácticamente 365 días al año de sol, no habría mayor problema en que toda la dependencia energética de Fuerteventura, Lanzarote, cualquiera de las islas, fuese con energías limpias. Pero socializadas desde las administraciones públicas. Sí. Quiero decir, si ahora pagas, pon el caso, 10
euros por kilovatio y se pudiera pagar 0,5 en relación a todas estas circunstancias, pues imagínense usted los hoteles, ¿no? Cómo podrían abaratar costes y podríamos ser más competitivos en relación a otros destinos. Todo este problema viene de aquellos lodos y estos polvos, ¿no? El famoso refrán, cuando el señor Aznar privatizó lo que es el impuesto al sol, famoso, ¿no? También. Ese fue posterior, ese fue Soria, pero previamente se privatizaron las grandes energéticas en este país, que se vendió como uno de los grandes logros de los gobiernos liberales, los primeros gobiernos del Partido Popular y del presidente Aznar, y ahora mismo pues estamos viendo cómo hay otros países que se están planteando la vuelta atrás, o sea, lo que es efectivamente socializar o comprar estas grandes compañías para que no sean privadas, públicas, solamente privadas, puede haber un convenio intermedio, ¿no? Pero en fin, el mundo de la energía es la gran industria que mueve el planeta y hay muchos intereses cruzados y es muy complicado. Les pregunto también qué oportunidades se le abrirían a Fuerteventura en el caso, como estamos comentando, de empezar a hacer o empezar a estar a la vanguardia de este tipo de energías, porque parece que llegamos tarde, ¿no?, a estas oportunidades. Llegamos tarde. Muy justos, porque deberíamos haber estado empezando ya hace tiempo. Claro, en general España llega tarde a todo esto del tema del cambio energético, llegamos muy tarde. Yo hace poco leí un informe, porque además, bueno, pues me interesaba bastante el tema de los coches eléctricos y demás, y tema de cargadores, electrolineras y demás, y las previsiones del gobierno van muy por detrás de la realidad. O sea, quiero decir, vamos atrasadísimos. De hecho, no sería extrañar que dentro de poco Europa nos pegue un toque, porque muchos de esos fondos Next Generation también iban destinados a este cambio energético, ¿no?, a este cambio de modelo energético. Y que, por cierto, perdona Javier, Canarias está un poco a la cola en la aplicación de este tipo de fondos. Efectivamente. ¿No? Todavía... Entonces, bueno, lo que pasa es que planteabas oportunidades. Oportunidades para Canarias, bueno, más allá de que es bueno que cambiemos a energías limpias, al final es lo que dice Josécho, esto está en manos de las grandes compañías que lamentablemente repercute poco en la economía canaria. Bueno, a ver, en fin, es que estén en manos de las grandes compañías no significa que se puedan crear tecnologías desde aquí. O sea, yo echo de menos, por ejemplo, iniciativas en ese sentido, o sea, investigación, I+D, I+I, por ejemplo, en el parque tecnológico, o alguna otra circunstancia que venga desde las administraciones, ¿no? Porque yo siempre creo que la energía debe de ser uno de los factores, sobre todo en islas, lo reitero, o sea, una isla es el marco apropiado, aunque después hayan interconexiones con el resto de las islas, es el marco apropiado para intentar implementar este tipo de cosas. En cuanto a lo que comenta el señor Tendero en relación a los coches eléctricos, hay una paradoja tremenda ahora mismo en Fuerteventura, que es que sí, se financia la compra de coches eléctricos, hay una subvención del gobierno, creo, y otra subvención del Cabildo, y es muy interesante, pero hay que saber que quien alimenta esos coches eléctricos es la central de UNELCO, ¿no? Entonces, a no ser que tengas placas en casa. Bueno, el que tenga placas en casa y tenga baterías para poder hacerlo, pero esto no está muy implementado todavía, que sería conveniente, el autoconsumo energético en el sentido de alimentar a los coches, pero generalmente todos van a la corriente. Y si vas a la corriente, este que está aquí arriba en el Cabildo, enfrente de los juzgados, eso va a la corriente. Y el que cargue ahí, carga con fuel oil también, porque no está cargándolo con energías limpias, ¿no? El coche al final no está emitiendo gases, pero sí emite gases la central eléctrica del Charco. Entonces es una paradoja que creamos que estamos contribuyendo a un planeta más limpio por tener un coche eléctrico y al final es exactamente lo mismo, si no peor, ¿eh? Me parece interesante eso que comentas en cuanto a que muchas veces me da la sensación, a mí por lo menos, de que aspiramos a, por ejemplo, estar a la vanguardia del sector aeroespacial, el parque aeroespacial, maravilloso, pero ¿por qué no implementamos ahí iniciativas, por ejemplo, de energías renovables o autoconsumo? Cosas más, exacto, o cuestiones más quizás accesibles y que la gente pueda verlas materializadas en su vida? De hecho, todo el tema de autoconsumo, que los cabildos, bueno, pues suelen fomentar todos los años, sacar subvenciones para autoconsumo, ayuntamientos también y demás, para el tema de placas solares y todo esto. Si se hiciese un esfuerzo mayor y realmente se incentivase que incluso las comunidades de vecinos para colocarse de arriba en edificios, ¿no?, ya no solo en casas terrenas y demás, en edificios, placas solares para el consumo diario y tal, yo creo que al final, si se hiciese un esfuerzo importante por parte del gobierno autonómico, el consumo de energía a compañías caería drásticamente, pero claro, ahí entran intereses, ¿no? Si la facturación en general baja porque la gente autoconsume, ¿no?, ahí la política se encuentra con un problema, ¿no?, importante.
Volviendo, si les parece, no sé si porque la pregunta del principio, ¿no? Los planes de ordenación del espacio marítimo español, esto que hace el Consejo de Ministros ayer martes, efectivamente, a mí me gustaría también, lo hablamos hace un segundo, ¿no? La posibilidad de que Fuerteventura sea la isla que más espacio ocupe en relación a este tipo de nuevas tecnologías offshore. La experimentación offshore también es offshore, eólica marina. O sea, esto de offshore también son anglicismos que usamos. La energía eólica marina o los grandes molinos estos. Es curioso porque son las zonas en las que Repsol en su momento planteaba las prospecciones petrolíferas. O sea, debajo de estos molinos habrá, en teoría, estas bolsas de petróleo que buscaba Repsol en su momento. En Fuerteventura hay dos zonas, una mancha inmensa que a lo mejor que coge desde la zona del Castillo hasta casi Tarajalejo, por lo menos, un poquito más abajo, y se prolonga hasta casi la Mediana, ¿no? Es bastante largo y efectivamente si se colocaran estos molinos hasta casi la Mediana no se verían desde la isla de Fuerteventura y a lo mejor puede ser muy interesante porque este tipo de tecnología sí da bastante potencia de carga y no digo que podamos ser autosuficientes energéticamente, tendríamos que pagarla, por supuesto, porque estos son instalaciones privadas, pero sí es verdad que no consumiríamos tanta energía fósil en las islas. Y esto de los 35 kilómetros, lo digo y lo reitero, es interesante por esto mismo. Luego hay otra mancha un poco más arriba, que es un poco más pequeña, y esta sí está enfrente de Puerto del Rosario, digamos que, bueno, puede ser que a unos 4 kilómetros desde el puerto, y me da la sensación de que sí se verían, sí, depende de la altura de los molinos, ¿no? Y en fin, pero creo que molestaría menos, ¿no? A la vista, o sea, uno mira en Puerto del Rosario hacia el horizonte y básicamente si ves 7, 8, 10 molinos, pues incluso sería algo, bueno, visualmente no desagradable, incluso agradable para según qué persona. Depende del gusto, ¿no? Claro, sí. No, lo que digo es que, en fin, ese es el camino y hay que plantearlo. Lo que sí es verdad es que la zona del Banquete, en el sur de la isla de Fuerteventura, que decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria que por qué no lo montábamos todo allí, pues no va a ser tocada, y esta zona que es una zona pesquera muy rica del sur de la isla, pues que sepan pues todos los pescadores de Morrojable que ahí no van instalaciones de este tipo. Muy bien, pues seguimos avanzando. Lo comentaba antes José Chu también, una cuestión que guarda bastante relación en cierta medida con esto que estamos hablando, que son las previsiones climáticas que hacía la Consejería de Transición Ecológica de aquí del Gobierno de Canarias en relación a el clima dentro de, pues quizá 70, 80 años, finales del siglo XXI, cómo va a estar el clima aquí en Canarias en función a parámetros, pues por supuesto, como solemos escuchar muchas veces, como el cambio climático. La Consejería de Transición Ecológica ha emitido sus proyecciones climáticas para Canarias en lo que queda de siglo XXI. No son demasiado halagüeñas porque, según esas previsiones, los escenarios son ciertamente desfavorables. Se podría producir un aumento de hasta 4,5 grados en las temperaturas máximas diurnas y entre 1 y 3 en las temperaturas mínimas. En cuanto a las precipitaciones, el estudio también detalla una disminución de hasta el 30% de las lluvias en buena parte del archipiélago. El consejero de Área, José Antonio Balbuena, ha destacado que es fundamental para las administraciones públicas conocer esos posibles escenarios climáticos al fin de poder planificar de forma adecuada las medidas para mitigarlos. Bien, bueno, pues previsiones que no son demasiado halagüeñas, según las previsiones climáticas del Gobierno de Canarias, Javier, en torno a 4,5 grados más de temperatura máxima diurna y en torno, creo que eran también entre 1 y 3 de temperatura más de temperaturas mínimas. Sí, bueno, son las previsiones y afortunados somos si son estas las que se cumplen y no va a más. Quiero decir, lamentablemente los cambios climáticos y de ecosistemas que se pueden producir a nivel global no los podemos controlar ni podemos apenas preverlos. Quiero decir, sí que Europa está tomando medidas, pero el resto de continentes apenas están haciendo nada. Estados Unidos está en su carrera, Rusia está en su carrera, y Asia, ¿no? Con India y demás también están, y China, ¿no? Están por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad lo que comentaba José Chu antes, que las medidas, por ejemplo, del Gobierno de Canarias, 2040 es para el cambio energético, de tener energías limpias,
y seguimos manteniendo en Canarias lo de 2050 con los coches eléctricos, 2050. Damos 15 años a la gente que compre un coche eléctrico en 2035 para que amortice el coche, pero en 2050 se supone que ya toda Europa no tendrá ningún tipo de coche circulando ningún tipo de coche de combustible fósil circulando por sus calles. Los esfuerzos europeos, si van a servir de algo para mitigar estos cambios en el clima y en los ecosistemas europeos, pues no lo sabemos, porque al final, es lo que decía, ¿no? Lamentablemente, si el resto del planeta no sigue por la misma senda, nuestros esfuerzos se pueden quedar en nada. Pero bueno, no está de más intentarlo. Por intentarlo que no quede, ¿no? Joséchu, no sé si crees que estamos esforzándonos lo suficiente a nivel global. Yo creo que esto será un asunto más que de que se esfuercen los individuos, será un asunto de lo que el capitalismo decida. Si el capitalismo, como estamos viendo, va orientado a nuevos tipos de energía y a nuevos tipos de movimiento y de desplazamientos, ¿no? En fin, yo creo que estas son decisiones que se toman primero a nivel político y luego la industria va detrás. Yo entiendo que sí cambiará, claro, no queda otra. O sea, en fin, nosotros cambiaremos en 2050, como dice Javier, que yo lo pongo en cuarentena porque efectivamente los coches alguien tendrá que resarcir a alguien que en el 2035 efectivamente se dejan de vender coches de combustión interna, vamos, lo que son diésel o gasolina. Y al final, si me das 15 años para tener, imagínate que me compro, no sé, un Porsche en el 2035 y tengo que tirarlo en el 2050, son 15 años, entonces, no lo sé. Pero si pasara, tendrá que pasar casi a la vez en el resto del planeta porque la industria va a ir amoldándose. Entonces la industria va a dejar de hacer coches en China en este sentido porque la industria verá que hay un filón mucho más interesante en este lado. Son más lógicas económicas que lógicas medioambientalistas las que van a ir cambiando todo este proceso, que debe de cambiarse por la lógica ambientalista, efectivamente. No queda otra en cuanto a lo que ocurra o no ocurra en Canarias de aquí a allá. Yo creo que es inevitable, ¿no? El proceso ya ha empezado y el proceso parece que es exponencial, o sea, no es una cuestión que en redes sociales últimamente cuando hablamos de este tipo, los negacionistas del cambio climático dicen, pero si hace más frío que antes, ¿no? Si este año ha llovido más. Los que te dicen, ¿y qué más me da que sube el mar un dedo? Claro. Sí, total. Sí, claro. Pero son cuestiones que efectivamente el tiempo es cíclico y ahora está tocando un poco más frío, pero el cambio climático no implica que solamente haya más calor, va a haber más frío en circunstancias puntuales y fenómenos mucho más polarizados, ¿no? Lo que pasaba ayer en Baleares, o sea, terrible, y toda la que está cayendo. Son modelos en los que, por ejemplo, el exceso de temperaturas hace que se rompa el círculo polar ártico y baje una dana de estas y nos congelemos durante una semana. Y lo que pasó en Estados Unidos es producto de este tipo de circunstancias, ¿no? Pero es que además nosotros, como seres humanos, tenemos unas lógicas y unas maneras de redistribuir, ¿no? Y de cambiar las cosas como veamos, porque bueno, tenemos esa capacidad de raciocinio, más o menos, ¿no? Unos más, otros menos, pero si nos fijamos en lo que es la naturaleza y sobre todo en el reino animal, ¿no? Están cambiando sus dinámicas constantemente. O sea, las migraciones cambian de época, hay especies que están en serio peligro de extinción por esto, ¿no? Por el tema de los cambios de estación, ¿no? Ya no son cuando se preveía que fuesen y eso hace que, bueno, hay animales que hibernan, ¿qué tal? Entonces es ya no son cambios puntuales. Completo desbarajuste. Claro. Entonces, bueno, ahí sí que vamos a ver. Yo recuerdo siempre eso, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Que si desaparecen las abejas, el ser humano desaparecería porque todo el proceso... Sí. Esa cadena. De la cadena de la naturaleza se vería seriamente afectada. Entonces, bueno, hay que coger todo esto con mucho cuidado porque una diferencia esto de 4,5 grados, un aumento de 4,5 grados, a mí me parece brutal. Yo no voy a poner en entredicho el informe del señor Balbuena, pero 4,5 grados creo que alguien está meando fuera de la vacinilla en este sentido. O sea, 4,5 grados de máxima, en fin, eso es inasumible. Se está planteando que de aquí a fin de siglo puedan subir las temperaturas medias en el planeta a 1,5 grados. Ya más de eso es una locura. Es mucho. Porque por la propia dinámica de las corrientes atmosféricas y demás, 4 grados en Canarias puede ser un verdadero disparate. Puede ser
que en algún momento puntual hayan medias bastante altas en islas como Tenerife, que efectivamente en las medianías pues tienen unas temperaturas bastante más bajas que Gran Canaria, ¿no? Pero si tú le sumas 4 grados a una temperatura de 45 grados que vivíamos aquí este verano, 46 incluso, y nos ponemos en 51 grados, estamos hablando de Afganistán, y esto no creo yo que haya quien lo soporte, ¿no? En este archipiélago es complicado. Dicho esto, no es baladí y es una cuestión que es realmente interesante lo que dice Javier en cuanto a los cambios de las especies, sobre todo en Fuerteventura y en Canarias en general se está viendo la tropicalización del mar y hay determinadas especies que antes solamente estaban en el Caribe y ahora están pues en las islas, ¿no? Hablo de peces que hubo hace 3 años por ahí, recuerdo una plaga de una especie de pez tamboril, que no era un tal tamboril, sino era un pez globo, de este pez globo famoso que en Japón es el pez que lo comen y es ultra venenoso, ¿no? El fugu que pues efectivamente en Noticias Fuerteventura nos hicimos eco y muchos pescadores nos decían que no era de esa época, que ya llevaba unos años apareciendo este animal por aquí. Luego hay determinados tipos de aves, el rabí blanco que es una ave muy bonita con una cola muy larga que no se veía nunca por estas zonas y ya anida en Canarias, ¿no? En fin, hay cambios que se están produciendo con la tropicalización del mar. Es verdad que el mar está bastante más caliente hasta bastante más tiempo, eso se nota, cualquiera que vaya al agua lo nota y eso no es normal porque subir 1 grado o medio grado las temperaturas de la zona en la que vivimos, pues probablemente cambie toda la fauna marina y hay algunas especies que se desplacen. Hay otro problema añadido, que son los cambios de las corrientes, porque por aquí saben que pasa una corriente fría, que es la que mantiene a las islas un poco fuera del tránsito de grandes depredadores, ¿no? Los tiburones y demás, que son de un poquito más, de aguas más templadas. Pues nada, pues esta corriente fría, si cambiara, viene del Golfo de México y demás, pues tendríamos también otro problema potente porque estaríamos expuestos a otro tipo de circunstancias. Todo es un compendio y todo se va moviendo y si mueve mucho, pues estaríamos en otro sitio. El tema del alisio, si no hubiera vientos alisios en las Islas Canarias en verano, pues esto sería el Ayun, ¿no? Y el Ayun en verano son 50 grados reales. Entonces, pues bueno, todo lo que pueda ser susceptible de cambiar por el cambio climático puede cambiar y puede ser un problema tremendo. Otro de los datos que se daba también, más allá del aumento de temperaturas mínimas y máximas, es el de la reducción de las lluvias, que según el propio informe, hasta un 30% menos de lluvia podría haber un 30% menos de cero es menos 30 y aquí nos va a preocupar poco. Es verdad que aquí ha llovido este año un poquito más, aquí algo más, pero pasamos 5 años sin una gota, sin una gota. Entonces, en fin, esos 5 años menos 30, pues bueno, tampoco se nota tanto. Quiero decir, se notaría en otras islas, sí. Eso seguro. Eso seguro. No. Bueno, seguimos avanzando hasta hora de la mañana porque hoy han salido unos datos interesantes en relación a esa polémica sobre la ley del solo sí es sí, que recuerden, el próximo 7 de marzo se va a debatir en pleno del Congreso de los Diputados. Pues bien, hoy salían unos datos de la Audiencia de Las Palmas de que pues se han rebajado 16 de las 94 condenas revisadas por esta ley del solo sí es sí. La Audiencia de Las Palmas ha rebajado 16 de las 94 condenas revisadas por la ley del solo sí es sí, una norma que ha traído polémica en las últimas semanas en el seno del gobierno y de la que empiezan a conocerse más datos sobre su aplicación. En Canarias se han rebajado las penas a 31 condenados por delitos sexuales con 3 excarcelaciones. Son datos facilitados a fecha del 23 de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para evitar precisamente que haya más rebajas de pena por la aplicación de la ley, el próximo 7 de marzo se va a producir el primer debate en el Pleno del Congreso sobre la reforma presentada por el PSOE. Desde la parte socialista del gobierno aseguran que buscan dar una respuesta unitaria y acorde a la mayoría feminista. Esos son los datos, 16 de las 94 condenas revisadas pues han sido rebajadas. Quizá unas estadísticas algo por debajo de lo que plantean ciertos sectores políticos. También Canarias, a nivel general, no solo la provincia de Las Palmas, ha rebajado penas a 31 condenados por delitos sexuales y se han producido, Javier, hasta 3 excarcelaciones. No sé qué valoración haces de los datos. Bueno, yo la valoración que hago es que esta ley del sí es sí es una ley ideológica y política que ha tenido muy poco en cuenta a la gente que sabe de leyes y a los que les decían constantemente que esto que está pasando se podía producir. Se les advirtió
tiraron para adelante porque era necesario, yo creo que, bueno, pues de cara a reivindicarse, ¿no? Por parte sobre todo de Podemos, ¿no? Reivindicarse como parte actuante y parte potente del gobierno cuando estaban un poco apagados, y las cosas están saliendo como están saliendo. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de reforma del Código Penal lleva un debate profundísimo durante años y años. Se ha pedido constantemente que haya cambios en el Código Penal cuando han surgido casos de este tipo, casos graves, ¿no? como pasó con lo de Marta del Castillo y todo esto, ¿no? Que ha habido un montón de respuesta social y no se han hecho cambios porque los legisladores ven muy complicado. Claro, si tú tocas un determinado punto puede afectar a otro, entonces, bueno, también la ley española es bastante garantista, ¿no? Con respecto al acusado, ¿no? O al reo, ¿no? Entonces, un cambio de este tipo pues está produciendo lo que está produciendo claramente. Entonces, creo que ha sido una metida de pata. Creo que el PSOE está por la labor de remendarlo. Eso parece, ¿no? De forma unilateral, por lo que parece, sin contar con los socios. Obviamente, y veremos qué acaba pasando, pero desde luego ha sido un error. ¿Estás de acuerdo, Joséchu? ¿Ha sido un error, una metedura de pata? Yo a ver, no estoy de acuerdo. Yo entiendo que esta ley es mejorable y que esta ley tiene bastantes visos de haber lagunas, de tener lagunas en las que uno que no es jurista tampoco comprende muy bien, porque los jueces son capaces de interpretar una cosa en un sitio y otros en otra, pero efectivamente si existe este agujero hay que solucionarlo. Luego, el planteamiento inicial de la ley, o el corazón de la ley, como lo llaman la ministra y las directoras generales, ¿no? Que están al cargo de la creación de la misma, yo considero que es muy interesante ese paso, ¿no? El consentimiento, ¿no? Que es el corazón. Claro, el consentimiento es fundamental para que haya una relación sana entre dos personas. Todo lo que se derive de interpretaciones subjetivas de una persona en relación a lo que otra pueda pensar, básicamente es una relación de dominación. O sea, esta mujer quiere seguro, vamos, yo la llevo a mi casa porque quiere seguro y no hay consentimiento, pues básicamente se presta a que existan todas estas otras situaciones de violaciones o de ejercer esa presión que incluso a veces la misma mujer no controla, ¿no? Solo sí es fundamental para que hayan relaciones sexuales sanas entre dos personas. A partir de ahí hay que ir mejorando, por supuesto, todo el aspecto normativo, que ya le digo que yo no soy experto y no sé cuál es el planteamiento y por dónde hace agua, pero hay que arreglarlo seguro, porque de hecho está ocurriendo. O sea, si la gente sale, los violadores, por alguna razón técnica a la que fuere, pues hay que solucionarlo. Pero ya le digo que yo no estoy de acuerdo con el señor Tendero. ¿Es una ley ideológica? Sí, pero ideológicamente correcta. O sea, en el sentido de que ya basta de este paternalismo de que en fin, haya que demostrar por parte de una persona de que otra haya cometido un delito por una herida o lo que fuere, ¿no? Solo sí es sí. No ha habido sí. Señor, usted entra para adentro porque es usted una persona, es un violador, básicamente. No, sí, vamos a ver, en el espíritu de la ley no estoy en desacuerdo, quiero decir, entiendo que debe haber consentimiento y demás, y bueno, pero en lo que estoy en desacuerdo, en total desacuerdo, es que hay una modificación del Código Penal de este calado sin el total consenso. Cuando hay una reforma al Código Penal, básicamente, además, es fundamental que las grandes fuerzas políticas estén de acuerdo, porque eso va a llevar también a que, bueno, que los jueces y demás hayan realizado un estudio pormenorizado de los pros y los contras de un cambio en el Código Penal. Al final lo que está pasando con esta ley era lo que se preveía, quiero decir, ese agujero del que se habla es que al cambiar los tipos delictivos, gente que había sido juzgada con otro tipo delictivo en su momento, y teniendo en cuenta que la ley nos dice, porque tenemos una ley garantista, que cualquier cambio que pueda beneficiar al reo es de aplicación. Sí, pero ¿en qué punto beneficia al reo? Ese es el planteamiento. O sea, está porque claro que el delito que cometieron en su momento ya no está tipificado como tal. Claro. Claro, pero si tú estás acusado de violación y estás juzgado como violador, ¿en qué punto esta ley dice que ya no eres un violador? Esa es la parte normativa que me da a mí que se está planteando, porque sí es verdad que hay un debate ideológico de fondo y hay jueces conservadores que pueden valorar que
que hay resquicios para hacerlo. Y hay jueces progresistas que valoran que no hay ese tal La resquicio. cuantificación de las penas también. Pero es que no solo hablamos de que la ley, perdona, Josécho, esté ideologizada, sino que la propia justicia parece que la sombra de la ideología también se cierra. Claro, a eso me Al final es la interpretación, la ley. Efectivamente. No, el asunto está en que, como no puede ser de otra forma, además, cada persona tiene su manera de entender el mundo y un juez no deja de ser parte de la sociedad. Es verdad que los jueces suelen ser personas, entre comillas, más conservadoras, porque normalmente estamos valorando el 80% de la clase jurídica española son hombres de una edad X, que probablemente tengan un perfil sociológico más cercano al patriarcado como concepto que a un sector feminista. Entonces, casi siempre el sesgo de interpretación de una norma abierta pues te puede hacer ir por un lado o por otro. Lo que tiene que tener esta norma es, efectivamente, una línea clara donde no se pueda salir de o sea, no puede haber una interpretación para esta connotación de penas, ¿no? O sea, básicamente no se puede ni se debe salir de una línea. ¿Qué ocurre? Arreglarlo. ¿Qué es lo que sí es verdad que se le puede achacar al gobierno y sobre todo al sector un poco más a la izquierda? Esa falta de cintura política que están teniendo, que se los está llevando por delante. O sea, Podemos tiene un problema. Yo, en fin, puedo simpatizar más o menos con posturas feministas, feministas seguro con todas, pero ideológicas de esta izquierda de Podemos, pero si ves a hablar a la señora Ione Belarra o a la ministra, en fin, da la sensación de que no tienen ningún momento de cintura para solucionar problemas, es demasiado radical. Y eso el electorado lo está viendo y creo que hay una desafección muy fuerte en relación al voto de izquierda. Sí, porque era como el caramelo, ¿no? Que tenían, el niño que tiene un caramelo, oye, que pero yo han pasado tengo... 2 meses que el caramelo ya es amargo. Claro, y decían que mi ley es mi ley y tengo que sacarla porque si no, no te apruebo los presupuestos y tal. Y no sé. Entonces, claro, el gobierno al final, pues desde el propio Partido Socialista se les decía, señoras, y recalco lo de señoras, cuidado porque esta ley se nos va a virar en contra porque tiene muchos resquicios. Una ley sacada deprisa y corriendo para que dé tiempo a sacar el rédito político que esta gente pretende sacar. Entonces, bueno, yo creo que es una ley que, ya digo, el fondo me parece correcto, pero todo lo que la rodea, que es básicamente una manera de reivindicarse un partido político que está en horas bajas, delante de un electorado, bueno, ávido de este tipo de proclamas, ¿no? Me parece que no ha sido correcta, sobre todo además porque yo creo que el PSOE, que en este caso, bueno, pues no ha tenido otra que pasar por el aro, se ha dado cuenta que ha sido un error. Pero yo entiendo pasar que ese aro que ¿no? comentas que pasan es un aro. Yo creo que el debate es interesante, o sea, el debate tenía que producirse, la ley se creó, efectivamente estamos de acuerdo todos que el concepto de la ley es bastante claro, o sea, hay que cambiar la carga probatoria en relación a lo que es el consentimiento, y eso está bastante claro. Ahora, que hay flecos, arréglenlo, pero eso debe de ser sencillo, esto es una... O sea, váyanse al Parlamento, hagan una proposición de ley y valoren las circunstancias que haya que hacer. Es la falta de cintura, es hacer razón. Y a mí yo veo en el fondo cuando se observa los movimientos dentro del mismo Podemos que todavía el expresidente del partido tiene demasiada mano ahí dentro. Es verdad que ha desaparecido en el último mes, pero yo desde enero, febrero no oía sino a este hombre intentar tensionar la situación, porque además aquí hay otras circunstancias que es el grupo Sumar, ¿no? Que viene por detrás, que probablemente fagocite a Podemos en las próximas elecciones generales y las ministras se vean un poco desplazadas, ¿no? Por la figura de Yolanda Díaz, que parece ser que es el garante de esta parte de la izquierda. Y este posicionamiento y empecinamiento en dos variables, no solamente la ley de solo sí es sí, sino cada vez que Ione Belarra habla de que no hay que mandar armas a Ucrania, porque lo que hay que hacer es sentarse a negociar. Claro, sentarse a negociar ¿el qué? ¿Cómo va usted a negociar con una potencia ocupadora dentro de un país? Decir, no pondremos más tanques porque... En fin, vamos a mandarle flores al señor Putin a ver si solucionamos algo. Es otra cuestión distinta, pero te pregunto directamente, ¿crees que tiene miedo Podemos en este sentido de verse fagocitado? Y es por eso por lo que está actuando impulsivamente. Pero eso lo relaciono todo, o sea, no es solamente la ley del sí es sí, es la posición en la guerra de Ucrania y es cómo Yolanda Díaz está intentando armar un proyecto de la izquierda que puede sostener el futuro gobierno de izquierda o no, porque aquí les va en el empeño a mucha gente, o sea,
el mismo Pedro Sánchez está viendo con estupor cómo la izquierda, su izquierda, se va desmembrando y se está autodestruyendo, cuando el proyecto de Yolanda Díaz es el que realmente puede apuntalar un futuro gobierno después de octubre de izquierda, ¿no? Si no, está claro que la posición a la derecha del Partido Popular y Vox pues saldrá triunfante. Te pregunto, Javier, también directamente, ¿crees que con este abanico, con esta tesitura actual, tiene cada vez más opciones esa coalición de Partido Popular y Vox de sumar y de poder bueno, pues desalojar al Partido Socialista de Moncloa? Yo es que lo que pueda pasar en las elecciones de noviembre cada vez lo veo más marciano, porque desde que Vox presenta a una moción de censura a Ramón Tamames, yo ya me pierdo. Ya, el surrealismo en estado puro. Quiero decir, lo que pueda pasar, yo entiendo que el Partido Socialista y el Partido Popular, dentro de este guirigay que he montado, se deben ver reforzados, pero la solidez de los liderazgos cada vez es más gaseosa, ¿no? Como se suele decir últimamente con los eslavos, Zizek y demás. Y veo muy complicado aventurar qué coaliciones va a haber. Lo que sí está claro, yo creo que tanto Vox por la parte derecha como Podemos se están deshinchando. Eso apunta a los grandes partidos políticos, pero ahí también hay que ver... es que realmente las opciones son poco atractivas para el electorado. El tema de la abstención va a ser brutal, yo creo, también en las elecciones generales por el tema del desencanto. Y ahí sí que van a encontrar hueco y van a hacerse más fuertes probablemente todo el tema de los partidos nacionalistas. Yo sí que creo que a nivel, no tanto a nivel Canarias a lo mejor, porque aquí el nacionalismo, bueno, pues eso de otro costal, ¿no? Pero el tema Cataluña, tema País Vasco, tema Galicia, tema Comunidad Valenciana... Se va a ver fortalecido. Yo creo que de alguna manera... Y los mismos partidos de nueva creación en las anteriores elecciones, en Cuenca... Sí, también regionalistas de estos o municipalistas. Estos regionalistas municipalistas, que es un proceso que se está viendo también en Puerto Rosario, lo hablábamos el otro día, la figura de Peña Armas, casi sería el símil de un partido regionalista en un universo como una isla como es Fuerteventura. Y es verdad que el electorado está buscando referentes y los referentes son complicados. Es difícil encontrar referentes en política, tanto a nivel insular como a nivel regional o estatal, ¿no? El mismo Ángel Víctor Torres, que era una persona inmaculada hasta hace un mes, pues ahora aparece, como decíamos ayer, un mono con una escopeta y lo ponen en tesitura y se está viendo cuestionada la figura de una persona que ha lidiado con volcanes, con incendios, con guerras y con pandemias, ¿no? Al final, todo este mundo de la política y de la comunicación política y de las redes sociales y demás hacen que cualquier circunstancia olvide todo lo anterior. No hay gestión que vender. Hay, sobre todo, que no aparezca alguien que te reviente por debajo, ¿no? Y hablando de todo esto, yo apuesto, si tengo una apuesta clara, que mucha gente cuando me oye dice, este señor está loco, es que probablemente en la próxima legislatura tengamos un ministro de alguna fuerza nacionalista. Un ministro de alguna fuerza nacionalista. Queda dicho, aquí tiraremos de meroteca. Pero quedará un ministro de una fuerza nacionalista siempre que se gobierne a la izquierda, entiendo. ¿Qué querrás decirme? O sea, yo no veo a un ministro, bueno, a lo mejor del PNV. Del PNV, por ejemplo. Puede ser si el PNV vuelve al redito del Partido o de la Popular. parte de Junts per Catalunya, que todos tenemos que recordar que son derecha. Por sí, mucho que... pero independentistas. Pero alejado, sí, pero menos al señor Tamames no creo. Sí, pero es que yo creo que al final... Todo este tema del independentismo y tal, que se ha ido apagando de alguna manera, la manera de integrarlo, y Tamames iba por ahí un poco, hace poco con sus misivas con Artur Mas y tal, la manera de integrarlos, el señor proponía mandar el Senado a Barcelona, de alguna manera, bueno, pues a implicar mucho más a estas... Pero no solo Tamames, ayer el Espinosa de los Monteros a este respecto decía que, bueno, si el señor Tamames opinaba que Cataluña debería ser una nación, iban a incorporar gente nueva a Vox. El populismo de Vox raya la... Sí, llega un momento en que uno no sabe, ¿no? Porque si al final todo vale en el espectro, pues puede valer que un excomunista presente su moción de censura y además asuman el rol de que, bueno, igual los catalanes merecen ser nación. Es que se puede dar el caso de que a Tamames le voten a favor Esquerra Republicana, por ejemplo. Porque como en el discurso suelte lo de la nación catalana, a ver cómo votan que no.
No deja de sorprender la política, eso seguro, ¿no? Bueno, es el gran espectáculo de estos tiempos. O sea, desde que Telecinco ha dejado de sacar a Rosito, pues básicamente vamos todos a la sexta a ver al tío Berni o a de hecho, una cosa parecida. Muchos de los formatos televisivos que parecían que, bueno, pues tendían más a esa prensa rosa, ahora se han reconvertido, empezando a tocar temas políticos, evidentemente desde su sesgo y demás, pero que parece que la espectacularización de la política rosa cada vez más los formatos de prensa rosa. Y dice usted lo de prensa rosa, y voy, pues en fin, el ejemplo más claro es Ana Rosa Quintana por las mañanas, ¿no? En fin, un formato Telecinco puro y duro hasta hace 6 años, en el que todo era, este es un mundo, ¿no? de Telecinco, de crear y descrear mitología alrededor de un par de personajes chuscos, ¿no? De la farándula española, y ahora pues todo alrededor de la política. O sea, en fin, yo ayer veíamos al señor Navarro Tacoronte, a don Marcos Navarro Tacoronte hablando con Ana Rosa como si fueran amigos de toda la vida, y Ana Rosa pues es verdad que ha desviado hasta este mundo. Yo creo que desde que Ferreras inventa este formato de política espectáculo, ¿no? Y de no se vaya, esa tensión generada alrededor de la política, pues está en todo el mundo, hay mucha gente imitando este modelo, y efectivamente los políticos son casi pop star, ¿no? Y algunos pues pop star, y como decía el señor Navarro Tacoronte, van a permitir la broma, rock and roll, sexo, drogas, rock and roll y alguna langosta. Marijo. Pues justo ahora hablábamos del señor Navarro Tacoronte, que ayer estaba en el programa de Ana Rosa, y ya se han empezado a desencadenar pues muchísimas reacciones al caso mediador. Justo ayer el Partido Socialista, en mitad del debate del Estado de la Nacionalidad, bueno, pues el señor Ángel Víctor Torres anunciaba que su partido, no como gobierno, ahora vamos a explicar por qué, sino como la propia formación política, se van a personar en el caso mediador. El Partido Socialista ha anunciado que se personará como acusación en el caso mediador. Lo hará en calidad de perjudicado, según adelantó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante el debate sobre el estado de la nacionalidad. Torres dijo que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias señalan que, dado que no se ha producido daño a las cuentas del Ejecutivo, no podrían personarse como gobierno en el caso. Y vamos a seguir, señorías. Hoy, los servicios jurídicos han evacuado un informe con respecto a este caso, que culmina que, al no producirse hasta este momento daño a las arcas públicas, no procede, no podemos personarnos como gobierno, pero anuncio que mi organización política también se va a personar como organización política. Bueno, ahí lo escuchan, la ovación cerrada ayer en ese debate del Estado de la Nacionalidad, Javier Ángel Víctor Torres, que yo no sé qué sensación les da, ahora te preguntaré a ti también, Josécho, pero me parecía que estaba bastante enfadado con la situación y bastante molesto, ¿no? Es lógico, y a mí, de verdad, yo lo digo sinceramente, me parece que es injusto para el Partido Socialista que un caso de corrupción de este tipo, otros que se han producido, pero como ha pasado con el Partido Popular, con CiU, en general con todos los partidos políticos, ¿no? que tenemos en el arco, ¿no? Pero me parece injusto que hay mucha gente honrada dentro de los partidos políticos que se tenga que ver salpicada por estas cosas. Y me parece injusto también que a día de hoy, a fecha 1 de marzo de 2023, todos los partidos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, nacionalistas y Podemos y compañía, todos, sigan utilizando como arma arrojadiza también la corrupción. Porque al final la corrupción, yo entiendo que todos los partidos políticos están luchando contra ella desde dentro. Cuando se enteran de que hay un caso de este tipo, que se dan porque los seres humanos nadie está libre de culpa y todo el mundo como ser humano pues tiene estas pulsiones internas que muchas veces hacen que se desvíen, ¿no? Pero entiendo que todos los partidos políticos luchan desde dentro como organización para erradicar la corrupción de dentro de sus partidos. Hemos visto que el Partido Socialista, en el momento que ha surgido este tema, ha puesto un cortafuegos ahí y ha puesto tierra de por medio con esta gente, y incluso se va a personar como partido político en la causa, ¿no? Y bueno, yo ya creo que el hecho de usarlo como arma arrojadiza, cuando nadie está libre de culpa, cuando ningún partido puede decir yo soy más honrado que tú, porque no es así, porque ha pasado en todos, entonces me parece eso también
Pero no entiendo me que gusta. depende también, Javier, porque recordemos que Pedro Sánchez es presidente del gobierno después de una moción de censura, habiendo pasado ya por las urnas, por supuesto, pero antes de pasar por las urnas fue presidente del gobierno por una moción de censura desencadenada por un caso de corrupción, el mayor caso de corrupción de la historia de España, No, el seguramente. mayor caso de corrupción de la historia de España es el de los seres de Andalucía. Ese es el por lo mayor menos caso de corrupción. el primero que fue pasado. Claro, que pasó por y los ahí no ha juzgados. pasado nada. Quiero decir que al final... Pasó que también le costó la presidencia de Andalucía a la señora Susana Díaz, ¿no? Sí, bueno, pero electoralmente, no es que se fuese. Pero sí que es verdad que al final este tipo de cosas, yo creo que culpabilizar a los partidos políticos no tiene mayor lógica, pero el problema es que lo ejercen ellos mismos, como arma arrojadiza, como arma electoral, y eso les hace un flaco favor, de verdad. O sea, señores, como partidos políticos, cuando este tipo de cosas pasen, que se diriman en los tribunales, que se aparte esta gente de la política y vamos a otra cosa, pero no lo usen como arma arrojadiza porque al final se les vuelve en contra. No sé, Joséchu, si estás de acuerdo con este planteamiento, si tienen los partidos que ser férreos con la corrupción. No, hombre, los partidos tienen que ser un dique de contención contra la corrupción, eso es una obviedad, está clarísimo. ¿Qué ocurre? Es complicado, depende en qué circunstancias. Efectivamente, en cuanto a lo que ocurría ayer en el seno del Parlamento de Canarias, es verdad que acudir a un debate de Estado de Nacionalidad y que todo el mundo esté pendiente de lo que dice un señor que ha hecho cuando... Vamos a ver las pruebas que tiene la jueza, ¿no? Pero básicamente todo lo que estamos planteando es en relación a lo que él dice que ha hecho y qué es lo que conoce el resto de la gente de lo que él dice. Y además, bueno, es verdad que las fotos son escandalosas y las fotos pues ya han pasado factura a quien ha tenido que pasársela, ¿no? A partir de ahí, que haya un entramado de corrupción, pues habrá que demostrarlo. ¿Qué ocurre? Que hay una pena de telediario previa, ¿no? Que es que todos estamos formándonos una idea de lo que parece que ha ocurrido. Y es lo que decía hace un segundo, o sea, un presidente que ha lidiado con lo que ha lidiado en esta legislatura, al final, 3 meses antes de las elecciones, aparece un caso relacionado con figuras políticas importantes y relevantes en Canarias, y efectivamente una estuvo en su gobierno, ¿no? Y todo esto pues genera esa desconfianza del electorado en base a estas circunstancias. Las fotos son terribles, ¿no? O sea, el planteamiento que hay alrededor de esto, puede haber o no delito, ya lo decidirá un juez, nosotros no somos quien, pero las fotos son terribles y las fotos una vez que las ves es complicado quitártelas de la cabeza y la gente pues tira por ese camino. Que el Partido Popular aproveche estas circunstancias para hacer una especie de moción global sobre la corrupción, pues es lo lógico, porque en fin, la política es esto y se tira de lo que se tira porque lo que se pretende es ganar elecciones, ¿no? Yo hace tiempo que dejé de ver la política como el servicio que hacen una serie de personas para mejorar la vida de los demás. Es que es difícil verlo así, tal y como están lamentablemente, los acontecimientos. Depende de a qué niveles. O sea, básicamente yo entiendo que un Consejo de Ministros sí trabaja en esa línea porque estás en una órbita totalmente diferente y se presupone que está fuera de todos estos aspectos, pero siempre hay una cohorte de políticos, no sé cuántos políticos hay en España, pero demasiados, desde cualquier planteamiento que veamos, y siempre cuando hay demasiadas personas, siempre hay más posibilidades de que haya alguien que utilice las circunstancias políticas para enriquecerse o para enriquecer al partido o para enriquecer a sus hijos o lo que fuere. Yo, este asunto que Javier viene diciendo hace un tiempo de que el Cabildo funcionando con 2 consejeros puede ser hasta interesante, cada vez veo más interesante este tipo de cosas. Yo no sé por qué en la anterior legislatura se planteó cambiar la ley electoral en Canarias y para intentar desvirtuar la triple paridad se meten 10 diputados más. ¿Quién necesita 10 diputados más? Solo ellos se necesitan. O sea, claro. Los partidos políticos necesitan 10 sueldos más. En fin, tenemos que tener 21 consejeros en el Cabildo y 23 concejales en Puerto Rosario. A lo mejor lo interesante sería tener 21 técnicos más. Bueno, por ejemplo. o 21 técnicos más de alto grado, porque al final son gente que está ganando más que un grado A, o sea, son sueldos, un consejero de un Cabildo que esté gobernando o un jefe de la oposición, 2.300, 2.500, 2.800, 3.000 euros al mes. Y los diputados exactamente igual, 3.000 y pico euros al mes, iPad, iPhone, viajes gratis y algunos en primera. Más dietas. Asistencia a comisiones, claro, dietas, historias. Estamos hablando pero al final es el chocolate del loro porque tampoco es tanto dinero, pero el resto tenemos que estar soportando este tipo de cargas, de agencias de colocación, no digo amiguetes, pero sí es verdad que afines ideológicamente, pues
no sé si habrá que plantearse en un momento dado, porque cuantos menos seamos, entiendo, o cuantos menos sean, más difícil será corromperlo. O no, porque a lo mejor si son dos tienen más facilidad y están más liberados para meterlos... Menos focos encima, ¿no? Sí, pero más también... capacidad de acción. Más capacidad de acción y a lo mejor redunda. Si efectivamente el electorado es sabio y elige a la persona adecuada, pues la persona adecuada pues será la correcta. Si el electorado pues está en otras condiciones y no elige a la persona adecuada, pues tendrá ese problema. El poder absoluto también corrompe absolutamente, ¿no? En fin, todo esto de la política es complicado. Yo entiendo que esto lo van a utilizar y el Partido Popular sobre todo. Coalición Canaria ayer la vi un poco más comedida en este aspecto. Puede ser que esté pensando en lo que va a pasar después de las elecciones de mayo, en fin, posibilidad de pactos y cómo Canarias se va a estructurar alrededor de un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, porque es lo que falta por saber aquí, y en este sentido pues fue bastante más light. La posición de Ángel Víctor Torres, ya les digo que era un tipo que estaba impoluto, inmaculado, porque por muchas cosas que le pasaran, parece que todo resbalaba con esa figura, ¿no?, de buenismo que transmite, ¿no? Es una persona tranquila y ayer estaba realmente el hombre muy molesto porque esto, en fin, hay gente muy nerviosa en el PSOE. Yo entiendo también que tiene que dar en cierta medida rabia el hecho de que bueno, pues superas con cierta holgura y cintura una pandemia, superas la crisis de un volcán y de repente te viene un caso que te salpica o no, pero que está interpretándose o que alguien dice que te puede estar salpicando y ya eso mancha más que toda la gestión anterior, sobre todo porque estamos a 3 meses de las elecciones y el timing es ese, ¿no? Sí, el timing es ese, pero yo insisto, utilizar la corrupción a estas alturas de la película como arma política es sobre todo porque algunos no son los más indicados. Es muy peligroso, quiero decir, porque nunca nadie sabe realmente lo que tiene dentro de los partidos políticos y una vez te toca a ti y otra vez le toca al el que ya sabe lo que ha enfrente. tenido, porque el que habla y no ha tenido nada, pero el que sí ha tenido ciertas cuestiones. Bueno, yo creo que deberíamos estar en otra cosa, se debería estar hablando de gestión, se debería estar hablando de los problemas que le ocupan a la gente, ¿verdad? Y no de cambalaches políticos que... Pero es que yo no estoy de acuerdo. Los problemas que le preocupan a la gente ahora mismo son el Tito Berni, quiero decir, no. Desgraciadamente. Pero son los problemas reales. Eso le interesa a la gente para entretenerse. Pero sí, el problema real es en la vivienda, claro, llegar la educación, la sanidad. la educación, la sanidad. A ver, estamos de acuerdo en que la política es un entertainment ahora mismo. O sea, Claro. básicamente, desde que aparece el show business alrededor de la política con Felipe González, a partir de ahí es un entertainment. Es ver a una persona en la televisión que empieza a contarte sus cosas y si es más guapo, es menos guapo, ahí mira Felipe. No. Quiero decirte, hay otras variables y ahora mismo lo que también es verdad que es una cuestión de los medios de comunicación. Están sacándole jugo a todo este asunto, pero a lo bestia. O sea, la portada del Mundo hoy es para verla. O sea, no tiene desperdicio cuando se hacen cuestiones y acusaciones bastante graves, pero es que estamos en campaña. Y en campaña se vende lo que se vende y la gente se polariza y la gente dice este es un esto, este es un esto, el otro. Y es lo que les decía antes, las figuras del entretenimiento en televisión, en medios de comunicación y demás son los políticos, son los nuevos, son casi estrellas del rock, ¿no? O referentes no solo ideológicos, sino además incluso a nivel estético, ¿no? Porque la estética incluso es la que marca a dónde va o no va el voto. Entonces me da la sensación de que esto es ahora mismo casi tan importante como el problema de la vivienda, que es un problema más de cotidianidad de uno y que al final lo das por bueno. El que tenga poco acceso a vivienda y esté pagando un dineral, pues dirá, pues es lo que me toca, y no se mira a los verdaderos responsables de que esto esté así, que yo no creo que estén en el Ministerio de Asuntos Exteriores ni en el Ministerio del Interior, yo creo que están más cerquita. El problema de la vivienda es un problema más insular y regional en todo caso. También me da la impresión de que cuando se hagan esos sociobarómetros que tienen en cuenta muchos parámetros de las principales preocupaciones de la gente, habrá que ver a 3-4 meses vista, pero a mí me parece que entre las 10 principales preocupaciones de los canarios no va a estar el caso mediador. No, desde luego que no. En 3 meses. Claro, pero es que en 3 meses todos calvos, quiero decirte, ahora en estos 3 meses es cuando se va a potenciar desde los medios de comunicación afines a un sector que esto se desparrame. Las tertulias hoy en todos los bares de Fuerteventura van en relación a si ayer se dijo o no se dijo alrededor de todo este tema y no va a parar. No va a parar porque hay gente interesada en que no pare. Que estoy de acuerdo con Javier. O sea, ¿la corrupción es un mal endémico de la política en el Estado español? Sí.
pero eso lo sabemos todos. Y que todo el mundo, bueno, si roban estos, roban los otros. Y estamos acostumbrados a ese tipo de muletillas, ¿no? Y al final lo que hay que ver o intentar entender es que esto no es una cosa normal, de que haya un político corrupto. Vamos a ver hasta dónde llega este ventilador, porque todavía nosotros estamos trabajando todavía con información de hace 2 semanas. No hay nada nuevo. Lo que pasa es que se da vueltas y fíjense si hubiera alguna filtración más en relación a alguna fotografía más o algún texto más. No íbamos a parar. Y este señor que está dando vueltas por todos los medios al final acabará diciendo que Juan Bernardo Fuentes fue el que mató a Manolete, claro. claro. O a Kennedy o algo, porque ya cada vez va liando más en la madeja, ¿no? Pero si te fijas, son todo cosas que él ha dicho, no cosas que haya dicho otra persona. Sí, O sea, no, yo. Porque básicamente a mí lo que me resulta muy curioso es que el tipo tiene 3 expedientes sancionadores a diferentes empresas lácteas, o 4, porque dice que tiene acceso a los expedientes, que yo no lo pongo en duda, y entonces ve cómo le quitan la multa a una de esas empresas y pues ahora se la quitas a la mía. Digo, oiga, pero ¿usted quién es? O sea, usted es un particular que viene aquí a decir lo que tiene que hacer un gobierno, y esa conversación, ahora quitas a la mía, es la que se está usando en el sumario o en el juicio sumarísimo de los medios de comunicación para darle visos de credibilidad a lo que está diciendo el Navarro Tacoronte, que desde mi punto de vista, credibilidad cero patatero. O sea, una persona que debería estar, por este caso en concreto, en la cárcel, no en la calle. Pues has hecho nada, decías que la corrupción no para, nosotros tampoco paramos, por supuesto, volvemos mañana. Joséchu, gracias por estar a ti, un día más con nosotros. Javier, tú tampoco pares de estar Muchas aquí con gracias. nosotros. Gracias a ustedes, un día más aquí en Enclave Majorera. Hasta mañana.